En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Vamos a leer dos citas. San Juan 3, 36 y Primera de Corintios 10, 23. San Juan 3, 36. San Juan 3, 36. Primera de Corintios 10, 23. Son las dos citas que vamos a leer. San Juan 3, 36. Y Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Me confirman con un amén cuando ya lo tengan, hermanos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer primeramente San Juan 3, 36. Dice esta porción: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, por favor, acompáñenme a Primera de Corintios 10, 23. Dice de la siguiente manera Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No deje de bendecir y de glorificar el nombre del Señor. Hoy vamos a compartir bajo el tema la Biblia y el libre albedrío. La Biblia y el libre albedrío. Les dije, hermano, que el libre albedrío está compartido en 5 conceptos. Y ahora usted preguntará, ¿y en cuál de esos estamos nosotros? 5 conceptos. Hay tres conceptos humanistas y 2 conceptos teológicos. Repito, para los que están apuntando, 3 conceptos humanistas y 2 conceptos teológicos. Los conceptos humanistas arrancan desde el concepto de los antiguos griegos. Los antiguos griegos decían que los seres humanos, que los hombres, los mortales, eran fichas dentro de un gran juego que desempeñaban los dioses. Y que los dioses movían, ponían y quitaban hombres como ellos les placía. De tal manera que si los dioses querían que alguien fuera bueno, lo ponían en el lado del chico bueno, del juego bueno. Que si querían que alguien se portara mal y que alguien hiciera el trabajo sucio, entonces lo colocaban en el lugar donde estaban los malos. Y que los dioses se divertían haciendo que los hombres fabricaran guerras, se mataran unos a otros se persiguieran y que unos a otros se invadieran. Ese era el concepto griego, antes de llegar la filosofía. Porque la filosofía les enseñó a los griegos a pensar de una forma coherente. Todo lo que pasaba antes de la filosofía se lo atribuían a los dioses. De manera que si alguien llevaba un balde de leche, tropezaba y volteaba la leche, no, la culpa no fue mía, algún dios me hizo botar la leche. De esa manera los antiguos griegos concebían. Cuando llegó la filosofía, empezaron a pensar coherentemente. No habían tales ejercicios espirituales, más bien había mucha cosa que pasaba porque los hombres tomaban decisiones o porque como hombres erraban en algunas situaciones. Ese era el primer concepto acerca del libre albedrío. Que no había, para los griegos no había libre albedrío, sino que todos los hombres eran fichas movidas por los dioses de ellos. El segundo concepto de albedrío se despierta después del siglo XVIII en adelante. Después del siglo XVIII en adelante viene un segundo concepto que es el concepto científico acerca de la vida del ser humano. El segundo concepto tiene que ver con la vida científica y es cuando empieza la ciencia a crecer y cuando empiezan a examinar los comportamientos cerebrales del hombre, cuando empiezan a tener experimentos con el cuerpo humano.
descubren que muchas de las cosas que los hombres hacen tiene que ver con la segregación de algunas sustancias del cerebro y que el hombre se comporta de acuerdo a lo que las sustancias emanadas por el cerebro están actuando en él. El hombre duerme porque viene la melatonina y lo hace dormir. El hombre siente alegría con la oxitocina, el hombre siente placer, siente descanso con la dopamina. Todas estas son sustancias que normalmente las segrega el cerebro o el riñón. Entonces, los científicos dicen, en el segundo concepto de albedrío, que el hombre actúa de acuerdo a las sustancias que su propio cuerpo emite y que nada tiene que ver la mente, la voluntad, la razón, porque el hombre actúa de acuerdo a las sustancias que su cuerpo está segregando. Ese es el segundo concepto. Recuerde que son conceptos humanistas, esto no lo habla la Biblia. Luego viene otro concepto, hermano, que es el concepto psicológico. También es un concepto humanista. El concepto psicológico dice que el hombre actúa de acuerdo a los patrones de vida. Los seres humanos actuamos de acuerdo a dos patrones que marcan la vida de uno, que uno es el patrón de crianza y el otro el patrón de convivencia. Entonces los señores psicólogos dicen que todo lo que el ser humano hace y desempeña tiene que ver con el patrón de crianza o el patrón de convivencia. El patrón de crianza es donde nosotros nos criaron, los padres, cómo nos hablaron, cómo nos trataron, dónde dormíamos, cómo comíamos, dónde estudiábamos. Pero luego un cuadro de convivencia es dónde estamos ahora. ¿Dónde estamos ahora? Porque muchos cambiamos el patrón. El caso mío, yo me crié en una finca, me crié en un campo, en el área rural, arriando ganado, arriando bestias. Todas las palabras, todas las cosas cambian, las comidas cambian. Y ese fue mi cuadro de crianza, pero ahora mi cuadro de convivencia es la ciudad. Los pitos, los semáforos, los carros, las motos, el diésel. Ya no es corte el pasto para el caballo, sino voy a tanquear allí a la estación de gasolina, voy a recargar el tanque. Cambió el contexto porque antes yo le tanqueaba el tanque al caballo cortando unas 2 matas de pasto y poniéndoselas. Esa era la gasolina, una gasolina verde. Pero ahora me encuentro en otro contexto y el contexto es que mi cuadro de convivencia es la ciudad. Y vivo y me desempeño de acuerdo a la ciudad. Uso ropa diferente a la que yo utilizaba en el campo. Una indumentaria diferente. Entonces, los psicólogos dicen que los seres humanos actúan, hablan y hacen todo de acuerdo a los cuadros, a los patrones, patrón de crianza, patrón de convivencia, dicen ellos. Y entonces ahora, a través de la psicología, la gente dice, si tiene un proceso judicial, los abogados que son bien vivarachos le dicen al cliente, al que están favoreciendo, hágase loco, empiece a dejar chorrear baba, salga en calzoncillos, en ropa interior, corriendo por el centro de la ciudad y verá que sale por las noticias, un loco andaba corriendo en calzoncillos en el parque. Y entonces eso le va a favorecer, según los abogados, eso le va a favorecer en el caso penal suyo, porque vamos a un criterio y el criterio es que no estaba bien mentalmente, que el delito que cometió lo hizo porque sencillamente no tuvo conciencia del delito que hizo. Y ahora están inculcando la psicología dentro de los procesos penales. Y a muchísimos les ha servido para escudarse y para no tener en cuenta su responsabilidad en el delito. Repito otra vez, hermanos, son conceptos humanistas. El concepto de los griegos, el concepto de los científicos y el concepto de los psicólogos, de la psicología. Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que hay también dos
dos conceptos: el concepto calvinista y el concepto arminianista. Nosotros estamos en el último concepto, nosotros estamos dentro del concepto de Arminio. Los arminianistas, o Arminio fue un padre de la iglesia que habló y defendió la postura de que el hombre era responsable de todos sus actos. Que el hombre, escuche bien, que cada individuo es responsable de sus propias acciones. No somos responsables de forma colectiva. Los señores calvinistas dicen que cada persona nació predestinado para algo. Que si alguien es sicario fue porque nació para ser sicario, predestinado para ser sicario. Que si alguien en la vida es cantante, nació para ser cantante. De igual manera, el que es salvo, nació para ser salvo. Cuando vamos a nosotros, a la palabra del Señor, vamos a mirar que Dios nos creó como criaturas con elección. Ahora, estos señores calvinistas que dicen que somos predestinados y que actuamos según la predestinación que Dios nos dio, que el que es malo, por más que quiera ser bueno, nunca será bueno, y el que es bueno no puede ser malo porque fue creado para ser bueno. Cuando vamos a su creencia, cuando vamos a su filosofía, su forma, su criterio referente al albedrío, ¿cuál es la base de ellos? La base de ellos es que los únicos que tenían libre albedrío en este planeta Tierra fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos dicen que fueron los únicos que tuvieron la facultad de elegir entre el bien y el mal, porque ellos estaban en un punto neutro. Porque ellos estaban en ese punto neutro que no tiraban ni para lo bueno ni para lo malo. Sencillamente actuaban como fueron creados, pero no alaban para ningún lado. Entonces, que ellos fueron puestos a escoger entre comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ellos dicen que de ahí en adelante la voluntad del hombre fue esclavizada, fue dañada totalmente. Y de ahí en adelante el hombre no tiene la facultad entre escoger lo bueno o lo malo, porque quedó atrapado en un limbo de maldad y de pecado. Lo dicen ellos. Ellos arrancan desde Adán, los calvinistas. Nosotros los arminianistas, que creemos nos apoyamos en lo que Arminio dijo, vamos mucho más atrás de Adán. Nosotros nos vamos a los ángeles. Cuando hubo un ángel hermoso en el cielo, que tenía un vestido deslumbrante, lleno de encaje de toda piedra preciosa, y que el día de la creación de este ángel sonaron todos los instrumentos habidos y por haber en el cielo. Este ángel se llamaba Luzbel, y este ángel por mucho tiempo estuvo a la cabeza de la alabanza del cielo. Supo organizar la alabanza del cielo. También la Biblia dice que aquel ángel estaba también cerca de la guardia personal del Señor, porque dice que era un querubín protector. Luego dice en el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel que se halló maldad en el corazón de él, porque él quiso ser igual a Dios, quiso poner el trono cerca de Dios y ser igual a Dios. Y la Biblia dice que por sus muchas contrataciones fue sacado del cielo. Por sus muchas contrataciones, ¿cómo así, pastor? Sí, él comenzó a contratar ángeles, a prometerles: si usted se viene conmigo, va a dejar de ser ángel y le voy a subir a ser arcángel. Le voy a subir de rango, le voy a dar poder. Y entonces vemos el libre albedrío, lo vemos desde antes de la creación de Adán. Desde antes de Dios crear a Adán, en el cielo se tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Entre ser leales al Creador o dejarse contratar por el impostor. ¿Sí me hago entender, hermano?
Entonces nosotros que seguimos esa línea arminianista, nosotros nos vamos mucho antes de Adán y Eva, mucho antes de Adán y Eva. Las criaturas hechas pensantes por Dios, como los ángeles y como los seres humanos, tenemos la facultad de nosotros elegir. Tenemos la facultad, tenemos algo que se llama la razón y tenemos algo que se llama voluntad. Voluntad. ¿Cómo miramos nosotros la voluntad desde el punto de vista del libre albedrío? Nosotros miramos la voluntad desde el punto de vista del albedrío, en que cuando pecan nuestros primeros padres, la voluntad fue afectada, no fue esclavizada como lo dicen también los calvinistas. La voluntad fue afectada, de manera que cuando la voluntad del hombre es afectada, el hombre tiene más inclinación hacia el mal, tiene más inclinación hacia el pecado. Y cuando el hombre se siente llamado por Dios o desea cambiar de vida, el hombre por su propia cuenta no lo puede hacer. Pero el hombre, cuando el hombre clama a Dios, cuando el hombre pide a Dios, cuando el hombre en medio de su angustia desea acercarse a Dios, Dios viene, lo visita, Dios le alumbra, Dios le liberta. A su nombre. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Miremos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 17. La carta a los Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Vemos, hermano, cómo el apóstol da una expresión, y esta expresión es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias al Señor Jesucristo? Porque Él es el único que le puede librar del cuerpo de muerte. Él es el único que tiene el poder para librarnos de la ley de pecado que entró en el ser humano. De manera que si una persona no recibe al Señor Jesucristo, jamás esa ley de pecado va a soltar al hombre. Si una persona no recibe al Señor, todos los días estamos tomando decisiones, hermano. Todos los días el ser humano es lo que nos diferencia entre las máquinas y el ser humano. La licuadora no se prende sola, la plancha no se prende sola, la estufa no se prende sola. Todo tiene que ser accionado por otro agente, y si no, no se prende. Nosotros los seres humanos tomamos voluntariamente decisiones todos los días. Todos los días. Juan dijo: si alguno rehúsa creer en el Señor. Vemos allí libertad entre rehusarnos a creer en el Señor o la voluntad de recibirlo. El que cree en el Hijo, dijo Juan, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, allí está mostrando una libertad para o creer o no creer. Usted hoy puede salir hijo de Dios por esta puerta, pero puede seguir siendo una persona inconversa. Puede salir convertido, puede salir
inconverso, según la decisión que en esta mañana tome. De manera que si fuésemos, como dicen los calvinistas, que estuviésemos destinados para ser buenos o malos, muchos tendrían en el juicio final que decirle: Señor, finalmente el culpable eres tú, porque me creaste para esto. Me creaste para la condenación. No tienes por qué culparme porque me creaste para una condenación. Pero la Biblia nos dice, hermano, que nosotros somos inexcusables. Pablo dice que hay una ley muy fuerte, y eso es innegable. La ley del pecado es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. Pablo apela a una ley que dictaminaba los romanos, y era la ley del cuerpo de corrupción. Cuando una persona mataba a un romano, a un ciudadano romano en el mundo antiguo, y encontraban el homicida, la historia dice que antes de que el cuerpo se descompusiera, enterraban estacas en el piso y le amarraban las manos a las estacas, le amarraban, le inmovilizaban la cabeza, le inmovilizaban las piernas con estacas también, y luego le ponían el muerto encima hasta que el cuerpo se descomponía totalmente. Le quedaba boca con boca, ojos con ojos, las manos le extendían el cuerpo sobre el asesino, y ahí dejaban el cuerpo amarrado junto al asesino hasta que el cuerpo se descomponía, y lógicamente el asesino terminaba muerto porque los líquidos, los gases y todo lo putrefacto del cuerpo caía sobre él, y él moría debajo del cuerpo podrido. A eso es lo que Pablo se refiere cuando Pablo dice que hay una ley y que esa ley está sobre él. Pablo está haciendo alusión a lo que los soldados romanos hacían con los homicidas en Roma. De esa manera lo trataban. Y Pablo prácticamente está diciendo: el pecado está adherido a mí y es tan putrefacto que me está asfixiando. Quiero hacer lo bueno, pero la inclinación a hacer lo malo es más fuerte todavía. Pero luego da gracias a Dios y dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, porque lo único que nos puede libertar del cuerpo putrefacto, de la naturaleza caída, es Jesucristo. Jesucristo es la única solución, amado hermano, para aquello que carcome nuestro ser, para aquello que carcome nuestra familia, para aquello que carcome nuestra sociedad, para aquello que carcome nuestra conciencia. Porque el pecado no solamente tiene efecto físico, tiene un efecto psicológico, tiene un efecto familiar, tiene efecto espiritual. Levante su mano y adore al Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Escuche bien lo que dice el 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, oiga hermano, escoge. Esto se llama albedrío, albedrío, libertad para escoger, libertad
para tomar una decisión. ¿Qué dice la persona que se aparta de los caminos de Dios? Yo no volví allá porque es que allá me miran feo. Yo no volví allá porque la pastora no me saluda. Yo no volví allá porque el pastor no me saluda. Yo no volví allá porque... Y empieza, hermano, la cantidad de excusas. Alguien me puso tropiezo, alguien me miró mal. La gente anda buscando excusas, hermano, para evadir su responsabilidad. Sencillamente una persona que se aparta es porque escogió sencillamente irse por otro camino. Escogió tal vez otra iglesia, escogió tal vez otra doctrina, pero él voluntariamente, individualmente, el ser humano es responsable individualmente. Yo puedo querer mucho a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, los puedo querer muchísimo, amarlos, los amo demasiado, pero son individuales al momento de elegir entre el bien y el mal. Claro que sí hacemos y oramos mucho para que ellos aprendan a escoger el camino del bien, el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Cristo. Porque la Biblia dice: yo soy el camino. No hay más caminos, amada iglesia. Jesús no habló de forma plural diciendo yo soy un camino. Si Jesús hubiese dicho yo soy un camino, estaría extendiendo la oportunidad para escoger más caminos. Él dijo de forma singular: soy camino, es decir, el único camino para la humanidad se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. El Señor nos dice: delante de ustedes están la vida y está la muerte. Está la vida y está la muerte. Es que estoy así por mamá, mamá es culpable, papá es el culpable. Soy así porque mi hermano, porque es que un tío, porque es que mi padrino me crió así, me enseñó a ser malo. Puede haber un cuadro de crianza, hermano, pero nadie nos va a obligar, ninguno nos va a obligar a ser buenos o a ser malos. Ni el diablo lo obliga a ser malo, ni Dios nos va a obligar a ser buenos. Somos criaturas con elección. La Biblia nos dice: escoge pues qué quiere. A veces la gente quiere que uno tome decisiones por ello. A ver, escoja usted. Lo que usted diga, pastor, lo que usted diga, hermana. Eso es muy peligroso, hermano. Cuando alguien dice no, escoja lo que usted diga. Hago lo que usted diga, pastor. Yo hace muchos años dejé de tomar decisiones por la gente. Lo que usted diga, pastor. No. Aprenda a recibir sus responsabilidades. Porque la gente a veces quiere culpar al líder. No, es que ella me dijo, él me dijo. Y alguien me dijo en una ocasión: yo hago lo que usted diga, pastor, lo que usted diga. No aprendamos a despertar el albedrío y a despertar el criterio, amado hermano. Porque tarde o temprano, así el pastor, así el líder le haya dicho a usted cierta cosa, usted tomó la decisión de aceptar seguir eso. Fue usted el que tomó la decisión de seguir eso. Ninguno tomó la decisión por usted. Usted tomó esa decisión. Luego el capítulo 28 de Deuteronomios. Capítulo 28 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones.
Si el bienestar de Dios viniera colectivamente, pues solamente que lo escuche el líder. Si el bienestar de Dios viniera colectivamente, que escuche la voz de Dios mi papá. Pero aquí nos está hablando de forma individual. Si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios, le está hablando a cada persona, a cada individuo. Si nosotros seguimos leyendo, van a haber bendiciones maravillosas. Pero del versículo 15 en adelante, la situación cambia. Hay una variante y ya no es que si obedecemos. Después del 15 hay una variación y nos dice si ustedes desobedecen. La obediencia y la desobediencia es el fruto de la voluntad de una persona. Es fruto de una decisión. En el Antiguo Testamento, hermanos, me llama la atención que hay una familia que toma unas decisiones y esas decisiones son trascendentales por los siglos, de los siglos. En el capítulo 1 de Ruth, habla de una familia y es la familia de Elimelec. Elimelec. El nombre Elimelec significa Jehová es mi rey. Jehová es mi rey. Y este Elimelec tomó una decisión trascendental. La decisión fue salir de la tierra de Belén hacia la tierra de Moab. Los que conocen la historia saben que Israel empezó a atravesar por un momento de verano, de sequía, y la sequía lógicamente trae escasez de alimentos. Aquel hombre se va en busca de un bienestar, se va para Moab, una tierra de la cual Dios había dicho que no había que emparentar con ellos, que no había que habitar con ellos. Dios les había dicho que los moabitas adoraban dioses que eran idólatras, que eran paganos. Dios les había dicho que no se emparentaran, pero este hombre se va y no va en busca de pan, va en busca de vivir allá. Porque dice la Biblia que los hijos se casaron con dos moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y ahí, hermano, es donde van las decisiones. Ahí es donde van las decisiones. Porque la decisión que Elimelec tomó fue la muerte para él y la muerte para los hijos. Dios los cortó. ¿Por qué los cortó Dios? Porque bíblicamente, tanto Elimelec como sus hijos eran el conducto regular para que el hilo mesiánico se trasladara. Elimelec venía de la línea mesiánica, era descendiente directo de Abraham. Luego pasaría a alguno de sus dos hijos, tal vez el mayor. Y después de ese hijo tenía que trasladarse a otro hijo. Pero cuando ellos cambian de residencia y deciden irse para Moab, ellos están tomando el propósito de Dios, lo están tomando y lo están echando a la basura. Porque Cristo no podía nacer en Moab. Jesús no podía ser un moabita, tenía que ser israelita. Descendiente de Abraham, descendiente de Israel. Y entonces ellos se van a vivir a Moab, se van a vivir del todo. El propósito no era pasar el hambre. Mire que ellos llegaron a vivir 10 años allá. Como ellos tomaron el propósito de Dios, la línea mesiánica que ellos llevaban en su ADN, tiraron esto a la basura. De esa manera Dios los cortó y luego Dios desarrolla el plan con un primo de ellos, con un primo de Elimelec que se llamaba Booz. Booz no estaba, hermano, dentro de esa línea, no iba dentro de esa línea, menos Ruth, porque la Biblia dice que Noemí al cabo de 10 años tomó la decisión de devolverse otra vez a las tierras de Israel. La decisión se llama advendrío. Tomó la decisión de volver a la tierra y llegaron a un punto cercano a la frontera entre Israel y Moab. Llegan a ese punto y la escritura dice que aquella anciana dio la vuelta y miró a sus dos nueras que venían. Era un conjunto de 3 viudas. Era un cuadro tétrico, hermano. 3 viudas.
3 tristes viudas, dice el hermano. Las viudas eran vistas de forma despectiva en el Antiguo Testamento. Se creía que el que se casaba con una viuda le esperaba el mismo destino que el marido muerto. Por eso había muchísimas viudas en el tiempo de la Biblia. Y por eso ellas eran desamparadas por la ley, por los gobiernos. Se aprovechaba la gente para correr los linderos, para traspasarle los linderos, porque no había quien defendiera a las viudas, excepto Dios, que en la ley mosaica dijo que Él se hacía cargo de los huérfanos y las viudas. Pero terrenalmente las viudas eran vistas de forma despectiva, y allí iban las 3 viudas, se paran frente a la suegra las voltea a mirar y les dicen: muchachas, devuélvanse a su tierra, a sus familias, a su cultura y a sus dioses. Devuélvanse, no tengo nada que ofrecerles a ustedes. Y la palabra de Dios dice que Orfa, una de ellas, Orfa, se devolvió otra vez para la cultura, para la tierra y para los dioses. Pero la otra, que se llamaba Ruth, dice que ella miró hacia adelante, no miró hacia atrás donde estaba Moab, sino que miró hacia adelante, y antes de mirar a la suegra, miró la tierra de Israel. Me imagino a esta muchacha suspirando profundo, tomando aliento, y luego mirando a los ojos de la suegra, le dice: no me pidas ni me ruegue que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tus costumbres serán mis costumbres, y tu Dios será mi Dios. Oiga esto, hermano. Y esa mujer que tomó esa decisión en ese día se convirtió en la bisabuela del rey David, la bisabuela de uno de los personajes más prominentes, no solamente de Israel, sino del mundo entero. El poder de la decisión. Una tomó la decisión de devolverse, pero otra tomó la decisión de seguir. Los señores calvinistas tal vez dirían: es que Orfa fue creada para devolverse y Ruth fue creada para seguir. Nada de eso, amado hermano. Hubo una decisión. Hubo una decisión en ese momento. La abuela les dijo: escojan. Tienen la oportunidad de devolverse, casarse con otros jóvenes. Por cuanto Ruth tomó esa decisión tan maravillosa, Dios le incluye. Fue Dios, porque la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil de Moisés no permitía que un moabita emparentara con un hebreo. No lo permitía. De hecho, cuando usted estudia la genealogía en el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús solamente dice Ruth la moabita. Así claramente dice: Ruth la moabita, fulano de tal, hijo de Ruth la moabita. Así es Dios, amado hermano. Dios cambia el futuro del hombre cuando aprende a tomar buenas y excelentes decisiones. Mire, amado hermano, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, si no hubiésemos recibido a Jesucristo, estaríamos tal vez muertos hace años. Tal vez muchos estaríamos muertos. Tal vez de accidentes, tal vez de riñas, tal vez por enfermedades, pero muchos tal vez no estaríamos aquí, porque la Biblia dice que si escogemos la vida, Él perpetuará nuestra vida, alargará nuestros días. Y estoy seguro que muchísimas personas deberían tener vida en el día de hoy, si hubiesen tomado una sabia decisión, si hubiesen tomado una decisión de vida, como lo manda Deuteronomios, que nos dice que si tomamos el camino de la vida, Él alargará y prolongará nuestros días. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y a su nombre.
Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Dice la palabra del Señor. Josué 24, 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Oiga esto, hermano. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi amado hermano, nuevamente se muestra el poder de la elección. Escojan ustedes hoy a quién servir. Escojan a quién servir. Hermanos, si hay culturas tristes, las culturas islámicas son culturas muy tristes, tan tristes que es prohibido reír en la calle, tan triste que es prohibido que a las mujeres se les deje ver el rostro en las calles. Porque las mujeres no tienen el poder de elegir. Los padres son los que le eligen a personas para que se casen con ellas. Niñas de 12 años tienen que casarse con abuelos de 70 años. Sí, son culturas extremadamente tristes, hermano. Extremadamente tristes. Ahora nosotros los cristianos a veces queremos que Dios sea el que escoja por nosotros también. Señor, escoja por nosotros. Voy a orar a Dios para que Dios me revele a ver quién es mi esposa, quién es mi esposo. Y necesito que usted, Señor, me la muestre en un retrato. Que me la muestre en un retrato, me diga cuánto mide, cuánto pesa, cuánto calza. Y algunos se quedan solteros toda la vida, es que Dios no me ha mostrado cuál es la mía o el mío. Hermano, hay cosas que el Señor nos dice, escoja, escoja, escoja. Y en medio de eso, de ese albedrío que Dios nos da, en medio de esa forma en que Dios nos da para escoger, pues Dios nos dice, escoja la persona. Estoy hablando del hogar en este momento, estoy hablando de la conformación de un matrimonio. Escoja su gusto, escoja su gusto. No lo mire solamente porque él o ella sea espiritual, porque usted se va a casar con una persona integral, usted se va a casar con una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo. Algunos se quedaron solamente con lo espiritual y luego están diciendo, no me gusta ese cuerpo de mi esposa, no me gusta la cara, no me gusta aquello, no me gusta lo otro. Pues Dios nos da la libertad de escoger, amado hermano. Claro, siempre y cuando vaya dentro de sus parámetros, porque Dios dice también que no hay que unirnos en yugos desiguales. También tiene un parámetro, no es como recogiendo llamas. Yo vi esta o esta y me gustó y venga para acá. No es así, hermano, como recogiendo llamas, pero también el Señor quiere que aprendamos a escoger y no le echemos la culpa a Dios. Señor, es que usted me dio esa mujer como lo hizo Adán. Cuando ellos pecan, Adán, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la formación perfecta que yo hice? ¿Dónde está? Y Adán, Señor, la mujer que tú me diste, ella, es que si, Señor, ¿usted por qué me dio esa mujer? Si no hubiera creado la mujer, pero es que usted me creó esa mujer y esa mujer me dio del fruto que usted me había dicho que no comiera. Y el Señor mira a Eva y le dice, ¿qué hiciste, mujer? Y ella dice, Señor, la serpiente que tú creaste. En fin, para ellos entonces, ¿quién era el malo? Dios, porque si Dios no hubiera creado la serpiente, no hubiera engañado a Eva. Pero como Dios se le ocurrió crear una serpiente y crear una mujer,
Pero el Señor reprendió a Adán y le dijo: Adán, por tu culpa, por tu desobediencia, la tierra será maldita por tu causa. Mire, ahí no culpó Dios ni a la serpiente, aunque cada uno recibió una maldición. Pero el primero que toma Dios es Adán, porque Adán y Eva no pecaron en el mismo grado. Ellos no tuvieron el mismo grado. Eva pecó contra Adán por haber desobedecido a Adán, pero Adán pecó contra Dios porque desobedeció directamente a Dios. El mandato de no comer de ese árbol lo había recibido Adán, no Eva. Dios le había dado el mandato, era a Adán. De manera que Adán era el que le había transmitido la razón a Eva: mi amor, mamita, no vaya a comer de ese árbol. Por favor, hay bananas, hay papayas, hay peritas, pero de ese no, de ese no. Ella había recibido el mandato de Adán, pero Adán lo había recibido directamente de Dios. La noticia y la razón que tenía Eva era una noticia, era una razón de segunda mano. Pero Adán tenía la noticia, tenía la prohibición de primera mano. Por eso, cuando viene el ajuste de cuentas, cuando viene el llamado de atención, se lo hace Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Pero Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente, y viene a desencadenar en que Dios era el culpable, porque Dios hizo la mujer, Dios hizo la serpiente. Tal vez muchas personas estén quejándose hoy día. Tal vez muchas mujeres diciendo: Dios, ¿por qué me dio ese esposo tan terco, tan testarudo, tan gruñón? Y de pronto muchas mujeres también estén culpando, también muchos hombres estén culpando a Dios por esa mujer que les tocó. ¿Por qué esa mujer, Señor, tan brava, tan gruñona? Pero resulta que en determinado momento de la vida la persona escogió. ¿Y cómo lo escogió? Entonces ahora está recibiendo un fruto. ¿De qué, hermano? De su albedrío. La persona está recibiendo un fruto del albedrío. Ninguno le obligó. Y a mí me gusta, hermano, cuando Dios me permite celebrar matrimonio, celebrar ceremonias de matrimonio. Me gusta preguntarle algo, acercármele a la persona, y lo hago públicamente. ¿Usted está actuando voluntariamente o alguien le está amenazando? Se lo pregunto de forma particular y luego de forma amplia delante de la gente. ¿Ustedes están actuando de forma voluntaria o alguien le está amenazando? Porque sabe, hermano, que se han dañado matrimonios allí en el altar. Nosotros conocemos de un caso, hermano, de alguien que iba a la iglesia y estaba en la iglesia y de pronto conquistó a una chica de la iglesia. Y cuando ya estaban entrando, ya iban a casarse, él le dijo al oído: mi amor, observe bien la iglesia, observe muy bien los hermanos, mire muy bien el altar, porque esta será la última vez que usted viene a esta iglesia. Se lo dijo minuticos antes de empezar la ceremonia para ya casarlos, hermano. Y ella se llenó de pánico, y cuando el pastor le pregunta: ¿usted recibe a este hombre como su único legítimo esposo? ¿Promete amarlo, respetarlo, ser para él y vivir para él? ¿Lo promete? Y ella dijo: no. Que nosotros conocemos ese caso, hermano. Lo conocemos. El hombre pensó en voz alta en el altar: mire bien la iglesia, porque será la última vez que yo la dejo venir. Y ella se llenó de pánico y se armó de valor. Salió corriendo, y eso se volvió una locura, hermano, esa iglesia, porque estaba llena. Tremendo. Así que, hermano, en temas de hogar, de matrimonio, también hemos tenido ¿qué? Una elección.
Una elección, y yo siempre les pregunto nuevamente, ¿ustedes están actuando bajo plena voluntad? ¿Hay una amenaza? ¿Hay un temor? ¿Hay un miedo? ¿Hay pena? A veces la gente se casa porque le da pena decir que no. Alguien nos contaba hace años que se había casado porque le daba mucha pena, porque el novio era muy detallista, era muy detallista, estaba muy cerca y no lo quería, le dio pena decirle que no. Hermanos, Isaac Newton, el científico cristiano de hace siglos atrás, aquel que materializó materializó la ley de la gravedad, Isaac Newton decía que todo tiene una causalidad. Causalidad es lo que se llama causa y efecto, que todo lo que yo haga tiene una repercusión. Todo lo que yo haga hoy domingo, va a tener un efecto más luego. Todo. Todo lo que yo haga va a tener un efecto, y cada vez que usted vaya a hacer algo, decida hacer algo, primero piense el efecto que va a causar lo que yo voy a hacer. Me llama la atención de José, porque José pensó en dos argumentos antes de pecar. Pensó en dos argumentos. Primero, ofendo a Dios. Segundo, ofendo a mi patrón. Pensó en dos cosas. Pensó, eso de pensar no era que él no fuera macho, no fuera varón, no fue que no le gustara el cuerpo de aquella egipcia. Porque de hecho la historia dice que las egipcias eran muy preocupadas por la parte estética, que eran muy preocupadas. De hecho, hermanos, los rasgos históricos dicen que en Egipto fue donde nació todo el tema de cosmetología, que allí fue donde salió el tema de pintarse los ojos, de pintarse los labios. Todo el tema de cosméticos viene, según la historia, viene del Alto Egipto. Que aparte de eso, las mujeres cuidaban muchísimo la piel, que se cuidaban muchísimo de no comer cosas que excedieran el peso. Podemos pensar que era una mujer estéticamente dijo un pastor en una ocasión, estaba bien hechecita. Podemos pensar que estaba bien hechecita. Sin cirugías. Sí, porque hermano, me hizo dar risa un hermano del campo, que estábamos mirando un video y de pronto dentro de ese video apareció un comercial, y el comercial era de una clínica de estética, de cirugía plástica. Y me dice el hermano, en días anteriores vi que falleció una mujer mientras estaba en quirófano haciéndose la operación número 124. La operación número 124, y estaba rellena por todos lados. Me dice este hermano porque en los campos, para prender los fogones de leña, normalmente utilizan unas bolsas plásticas y prenden el plástico chorrea prendido y entonces hace combustión en la leña, se prende la leña. Y me dice este hermano, yo creo que cuando esas mujeres se mueren sirve para prender el fogón, ¿cierto, hermano? Puro plástico. Pero la mujer de Potifar no tenía esos arreglos, pero sí naturalmente se preocupaba por la estética. Hay una versión bíblica, se llama la versión Vulgata Latina, que es la traducción de la versión griega de los 70. Es la primer Biblia traducida en otro idioma, del griego a otro idioma latín. Se llama la Vulgata Latina por Jerónimo. Y en esa traducción del latín, cuando habla de Potifar, dice que José fue vendido a Potifar, jefe de los eunucos de Faraón. ¿Cómo la ve, hermano? Un dato que no lo tiene nuestra Biblia. Potifar, el jefe de los eunucos. Un eunuco era un hombre que cuidaba a las doncellas de los reyes, pero los eunucos eran castrados. Los castraban para que ellos no representara peligro
dentro del harén de los reyes. Y la Vulgata Latina, cuando habla de Potifar, dice Potifar el eunuco. O sea, usted me va a preguntar, bueno, y si era eunuco, entonces ¿por qué tenía mujer? Porque diplomáticamente los eunucos tenían mujer. Y mire que habla de mujer, pero no habla que tenía hijos. Esto nos bota una luz y una claridad. ¿Por qué esa mujer ve a un niño de 16 años, que llega José de 16 años, y de inmediato se enamora de él? Porque el marido no le complacía en su forma sexual. ¿Sí soy claro, hermanos? Y al momento en que esta mujer se le insinúa, ya habían pasado algunos años, José ya había tomado más masa muscular, ya había cambiado su simetría física, ya tenía más cara y más cuerpo ya de hombre. Y entonces esta mujer se le presenta tal vez desnuda y le dice: duerme conmigo, estamos solos, no hay nadie, no hay ninguno. Y eso no quiere decir que, repito hermano, que él no sintiera como varón, porque él sí no era eunuco. La Biblia dice que más adelante tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y tuvo mujer. Él sí no era eunuco. Él pudo haber sentido su inclinación sexual, porque el instinto sexual, hermano, es el segundo instinto más fuerte del hombre, después del de supervivencia. Pero ese instinto fue sometido a una buena decisión. Ese instinto fue sometido a una buena decisión. Oiga, hermano, eso es lo que nos hace diferente también a los animales. Los animales tienen su instinto y se dejan llevar de su instinto. Se dejan guiar por el instinto. Pero el hombre tiene la capacidad de dominar su instinto a través de un albedrío. Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, estoy quemándome como me esté quemando, siento las calorías al 1000, pero voy a tomar una buena decisión, porque toda causa traerá un efecto. Porque la mala decisión que tome va a repercutir en el cielo y en la tierra. ¿Cómo pecaría yo contra Dios y contra mi patrón? Sabía que él no podía dejarse gobernar de su instinto en ese momento. Esto no es, hermano, como alguien hace años salió, hermano, con el cuento, hermano, con el cuento de que yo no sé, pastor, ¿qué me pasó? No sé, hermano, no sé. Atravesé una calle y cuando ya yo volví en sí, la mesa estaba llena de cerveza y ya me había tomado como unas 12. Yo no sé qué me pasó. No sé, se me nubló la visión, se me nubló la vista. Satanás entenebreció mi mente al punto, hermano, que lo que me acuerdo es que pasé la calle y cuando ya yo volví, ya tenía la mesa llena y me había tomado más de 12 cervezas. Por encima del instinto que el ser humano tiene, debe primar, hermano, las buenas decisiones. Por encima de esto debe primar las buenas decisiones. ¿Cuántos lo creen? Y las buenas decisiones tienen como fundamento sus 2 efectos: el efecto del cielo y el efecto de la tierra. Cada vez que usted vaya a tomar una decisión, ¿qué pensará mi Dios? ¿Cómo actuará mi Dios con esta decisión? ¿Y qué me va a pasar a mí aquí en esta tierra? Así como José pensó en esos 2 elementos al momento de tomar una decisión, amado hermano, hoy vamos a guiarnos bajo esos parámetros. ¿Qué pensará Dios y el cielo? ¿Y qué pasará aquí en la tierra? Eso se llama causa y efecto. Aprendamos, hermano, a escoger el camino del bien para vida.
El camino del mal dejémoslo a un lado, desechémoslo y aprendamos a mirar por el camino de la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Dígnese a estar sobre sus pies. Colóquese de pie. Levante su mano.